Bueno, siguiendo con la importancia de la herramienta que venimos viendo, inventario turístico, ya vimos lo que era el hecho de identificación, ubicación, dimensiones, condiciones. El proceso consiste en recopilar y acopiar el material, registrarlo y archivarlo, con el fin de tener siempre disponible una amplia gama de información. Acá tenemos que tener cuidado, qué es lo que en general sucede en la práctica. Muchas veces los informadores turísticos o las personas que trabajan en las direcciones municipales de turismo o en la provincia realizan esta tarea de recopilar y acopiar información, el material, lo registran, lo procesan, pero el tema del archivo es toda una cuestión porque básicamente se archivan en el tiempo y no hay alguien que se dedique a eh, tenerlo disponible, pero no solo hablando de acceso al archivo, sino que disponible desde el punto de vista de actualizado, ¿sí? Eh, si ha ocurrido algún cambio, si han agregado más actividades, o si directamente el atractivo o la actividad turística ha desaparecido. Entonces, hay que tener un tema con el tema de archivo, perdón, que sea redundante, hay que tener en cuenta ese aspecto, porque generalmente los inventarios sucede que duermen en algún archivo digital o papel, que ya casi no se usa, pero luego no se retoma esa práctica de mantenerlo vivo, por así decirlo. ¿Cuáles son las formas de archivar? Bueno, en papel, haciendo una ficha eh, para cada integrante del inventario turístico. Eh, También se puede archivar en medios digitales, tenerlo en una nube. Hoy en la actualidad es muy común que los informadores turísticos estén interconectados. Entonces, generalmente los municipios que vienen trabajando mejor este aspecto tienen la información subida a una nube y siempre hay alguien que está encargado de ir agregando o quitando información que ya no refleje con la realidad, ¿sí? Porque es real que muchos establecimientos cierran, cambian de rubro, sobre todo los privados, ¿no? Muchos establecimientos agregan algunas cualidades o aspectos a su prestación de servicio, como a veces nosotros podemos tener que una bodega no cobra por el ingreso, pero en la actualidad la mayoría de las bodegas cobran el ingreso y la degustación de vinos. Entonces, cuando un informador no se da cuenta de que no está actualizada la información, podemos equivocarnos y bueno, luego el turista seguramente nos va a reclamar o se va a quejar porque cuando llegó al establecimiento que va confiado con nuestra información, se dio cuenta que tiene que pagar un plus por hacer la degustación y bueno, nada, eso siempre es muy problemático a la hora del servicio de información como servicio de información pública y como el calidad total en el destino, es un aspecto de la calidad, digamos. Bueno, entonces lo que hoy sirve es la nube con archivos con distintos formatos, pueden ser de Excel o de Word, que cada uno que es parte de esa nube puede ir actualizando y puede ir mejorando esa información turística. Bien, este cuadro sería como el ABC de cómo o qué tiene que haber en un inventario turístico. Antes que nada, les agrego que muchas veces nos falta información, o porque no existe, o porque la empresa no la comunica, por políticas de su empresa, o por cualquier otro, o porque no tenemos acceso a ella, ¿sí? Entonces, esto sería como lo ideal, que tuviéramos todos estos componentes en nuestro armado de inventario, pero bueno, muchas veces no es posible. Se los anticipo por si en algún momento tienen que fichar lugares y bueno, no encuentran algunos aspectos. Locativo, ¿dónde está? Volvemos a lo mismo. ¿Dónde está ubicado el atractivo turístico? Pero ¿dónde está? Es, es específico, puntual, cosa de que yo lo veo y si no soy informador, porque soy
un prestador turístico, porque soy un turista potencial, porque estoy en Buenos Aires o en otro destino y tengo acceso al inventario turístico de un municipio, de una provincia, yo tengo que saber precisamente dónde está. Entonces, si vamos a hablar del Museo Histórico de las Bóvedas, volvemos al ejemplo anterior, está ubicado en la ciudad de San Martín, pertenece a la zona turística de Tierras del Este de la provincia de Mendoza y la dirección concreta es Pirovano y Godoy Cruz y la georreferenciación. Ese sería lo ideal de locativo, ¿sí? Descriptivo, ¿qué es? ¿De qué se trata? ¿Es un espacio cultural? ¿Es un espacio natural? Eh, ¿Es patrimonio? Es una obra de arte? ¿Es un monumento? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué es? Una breve descripción, no demasiado adjetivada. Yo no necesito que diga el Museo Histórico Municipal Las Bóvedas, un espacio maravilloso que contempla la vida y obra de nuestro gran prócer y libertador de América, el general José de San Martín. La verdad es que eso a la hora de darle información no nos sirve. Tal vez sí sirve para promocionar un espacio turístico, pero no para dar información precisa. La gente quiere la información concreta, nosotros tenemos el deber de darle la información concreta. Siempre, muchas veces nos piden adjetivos o nos piden la típica pregunta, ¿vos qué me recomendás hacer o qué me recomendás visitar? Pero eso nos pone a nosotros como los que le vamos a decir lo mejor o lo peor, pero recordemos que hay motivaciones diversas, distintas. Lo que me motiva a visitar, tal vez a mí como informador, es probable que al turista no. Y al revés, digamos, hay turistas que están motivados por aspectos que nosotros no tenemos en cuenta, ¿sí? Entonces, en lo descriptivo es una información concreta, puntual, sin tanta adjetivación al recurso que tengamos que describir. Cuantitativo, ¿cuáles son sus componentes? ¿Cómo está formado ese eh, elemento que forma parte del inventario turístico? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Qué se puede hacer? Además de visitar ese emprendimiento o ese espacio cultural o natural. Después lo asociativo tiene que ver con el marco donde se encuentra ese atractivo. Muchas veces, y lo hemos visto en este proceso de conocer el sistema turístico, recordemos que los atractivos no están solos, aislados en la nada, están en el marco de un conjunto o un sistema productivo eh, que puede ser un alojamiento, está en conexión con algún restaurante o con algún transporte turístico, o siempre hay algo eh, que hace al atractivo y lo pone en valor. Y bueno, es importante que lo conozcamos para ofrecer ese tipo de información. Y cualitativo, ¿qué jerarquía posee? Bueno, retomamos un poco de lo hemos visto, pero tiene que ver con la capacidad de movilizar las distintas corrientes turísticas. Si va a movilizar corrientes turísticas internacionales, entonces seguramente tendrá una jerarquía muy alta, eh, o si no, o si va a ser parte simplemente del patrimonio de las personas, de los lugareños, que existe, pero que no moviliza o no genera una opción de otras personas de otros lugares a conocer. Una vez que llegan, pueden acceder a ese atractivo, a esa bodega o a ese prestador de servicios, pero no fue lo que motivó el viaje verdaderamente. Bien. Bueno, vamos a esta pregunta que es ¿qué inventariar? ¿Todo se debe inventariar? Bueno, la respuesta es no. El relevamiento debe ser original y lo más exhaustivo posible para aquellas áreas que actualmente no son explotadas turísticamente o son potenciales. Esto me sirve a la hora de ir exponiendo o ir investigando con qué oferta turística o con qué oferta turística potencial cuenta un destino.
Para planificar un espacio turístico esto es fundamental, un relevamiento de lo que existe o de lo que es potencial, ¿sí? Ya sea desde lo público o de lo privado. Desde lo público nos permite identificar lugares que pueden generar la visita, pero también nos puede identificar si esos lugares que existen necesitan algún tipo de mejoras o necesitan algún tipo de instalación que ayude a generar una experiencia turística. Vamos a poner un ejemplo. Existe un lugar en Junín que es muy interesante, que es, siguiendo con la historia, ¿no? Que es el Molino Orfila. Bueno, ese es un lugar histórico muy importante porque se dice que fue un lugar que le perteneció al general San Martín en su época de gobernador intendente de Cuyo, antes de cruzar los Andes, y que era un espacio, era un molino harinero, ¿sí? Era un emprendimiento privado, claramente que le pertenecía al general San Martín. Ubicado sobre un canal de riego, eso hacía esa agua, hacía mover una noria y eso generaba la fuerza motriz para moler granos, en este caso trigo para la harina. Ese espacio, con una cantidad de años importante, se ha mantenido en pie, pero hoy en la actualidad está cerrado como atractivo turístico. Es un atractivo patrimonial, pero no se puede generar ninguna visita. Bueno, realizar un inventario turístico de ese elemento nos sirve para esto de lo que hablaba recién. Tiene que ser exhaustivo, me tiene que indicar realmente una descripción muy, muy importante de lo que era, a qué se dedicaban, de lo que tiene en la actualidad, si hay algún elemento que corra peligro de derrumbe y demás. Digo, hay que poner todo. Y además me permite, a partir de eso, visualizar qué elementos le podría agregar para convertirlo en un espacio patrimonial con alguna experiencia turística. Entonces, esto ya no es la tarea del informador, el hecho de agregarle los elementos, más bien es la tarea de un planificador o de la política turística en general, ¿sí? Como desarrollo de un destino. Pero los informadores cumplen esta función de recabar la información, de examinarla y de dejarla plasmado en un inventario. Luego los planificadores o los que están encargados de la gestión del destino podrán agregarle instalaciones o equipamientos, como por ejemplo tecnología, para que alguien me cuente en voz en off o en mapping realmente de qué lugar estamos hablando. Hay lugares que utilizan muy bien la tecnología o si no poner en valor, también pueden poner en valor el espacio para que no se caiga, para que no se vea tan deteriorado como se ve en la actualidad. O, no sé, abrir un café anexo con charlas de historiadores y demás. Digo, se nos pueden ocurrir muchas cosas, pero bueno, no es la función del informador, sino básicamente de tener esa información a la hora de inventariar un espacio. No se puede hacer un inventario definitivo. Esto ya lo vimos en varias oportunidades. Lo peor que nos puede pasar es realizar un inventario o una ficha de inventario y que eso quede en una compu, en un fichero con fichas impresas y nadie más retome esa información, la contraponga con la realidad y pueda sacar conclusiones de que existen nuevos elementos o de que ese lugar ya no existe y demás. Un inventario nunca es definitivo, siempre tiene que estar en constante movimiento. Se los voy a repetir muchas veces porque siempre, siempre, siempre el error cae en que las oficinas municipales de turismo hacen inventarios o el gobierno provincial hacen inventarios y quedan ahí para toda la vida. No hay alguien que esté en constante movimiento de un inventario turístico. ¿Bien? Bueno, hay atractivos permanentes, estacionales, nuevos, van surgiendo. Se induce continuamente a la revisión y corrección, a la mejora continua. Esto es muy importante que lo sepan y bueno, cada vez que pueda se los voy a repetir para que lo entiendan. Ser objetivo, no redundar en adjetivos calificativos, es lo que les dije al principio, el hecho de la información concreta. Estar consensuado con bibliografía seria, con estudios, con escritores y que esté fundamentalmente ordenado. Eso es fundamental.
porque habla bien de que realmente conocemos de la información y luego la podemos comentar.